Bien, pasamos al desarrollo del libro con respecto al tema tipos de texto según su contenido. Vamos a ver de qué se trata esto. Yo ya he explicado básicamente lo que son los tipos de texto, pero para aumentar un dato extra vamos a hablar acerca del texto dialogado. ¿Qué cosa viene a ser el texto dialogado? Es cuando tú tienes, por ejemplo, esto básicamente se presenta en las obras literarias de género dramático, ¿no? Con respecto al así tipo teatro, donde tienes el guión, tienes al personaje, dos puntos y sus palabras. Continúas con el siguiente personaje, dos puntos y sus palabras. Y de esa manera es básicamente toda la historia, ¿no? Personajes y lo que dicen y sus acciones y lo que dice el narrador. Entonces eso básicamente es el texto dialogado, que se presenta mediante un diálogo de muchos entes, de muchos seres, de muchas personas. Muy bien, y aparte de ello también tú tienes los textos instructivos. Estos lo puedes encontrar en recetas, en procedimientos, en experimentos, en cómo se hace tal cosa, en recomendaciones, en cómo debes utilizar ciertas cosas, en información donde te explican cómo debes hacer cierto tipo de cosas, realizar ciertas recetas, ciertos experimentos, manualidades. Y en todo este tipo de cosas tú vas a encontrar los textos instructivos. Entonces, una vez que ya te he explicado ese punto, vamos al desarrollo del libro. Recuerden ubicar, como ustedes tienen otra numeración de página y yo también, entonces recuerden ubicar simplemente el tema tipos de textos según su contenido. Ahí van a encontrar las preguntas que ustedes deben desarrollar. Entonces completamos de la siguiente manera. Lee atentamente los siguientes textos, luego completa la información requerida. Todos van a leer junto conmigo, ahí ya sea mentalmente o también lo pueden pronunciar. Dice, por $1000 cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN. Conocer su genoma y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, esclerosis múltiple y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23, bueno, tengo que leerlo en inglés, ¿no? 23andMe, que atiende vía internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico. Al cabo de 4 meses recibirá una clave de acceso a su análisis genético dentro del archivo que la empresa tiene en Internet, del que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son, por lo general, inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer, y muy por el contrario, provocan una ansiedad innecesaria. A ver, ¿qué tipo de texto es según lo que acabamos de leer? Recordemos que los tipos de texto son narrativo, cuando relata hechos reales o ficticios, o sea, nos está contando cosas, algo que ha pasado y eso lo encontramos en novelas y cuentos. El texto descriptivo básicamente es cuando nos da detalles de ciertas cosas, nos dice cómo son, de qué color es, de cuál es la forma, tanto de personas, lugares, ambientes, sentimientos, todo ese tipo de cosas. El texto dialogado es básicamente como una obra de teatro donde te presentan a una persona, la persona tal dice esto, la otra persona dice lo otro y de esa manera tú sigues una línea. El texto expositivo básicamente es cuando estás explicando la forma y el contexto de los hechos, no cómo han sucedido los hechos. Y el texto argumentativo es cuando ya tú das tu punto de vista, cuando das tu opinión. Según lo que acabamos de leer, acá nos están contando unos hechos, no está expresando su opinión para nada, simplemente nos está contando un hecho real, básicamente, y nos está dando los datos concretos sobre este tema. Entonces, esto vendría a ser el tipo de texto expositivo o informativo, porque nos está dando esta información, ¿no? Entonces, aquí colocamos expositivo o informativo. ¿Cuál vendría a ser el tema central? A ver, ¿de qué está hablándonos el texto? Nos está hablando de la posibilidad
de pagar $1000. ¿Para qué? Para que nos den una copia de nuestro ADN. ¿Y para qué queremos esta copia de ADN? Porque gracias a esta copia muchos pueden prevenir qué enfermedades les pueden llegar a ocasionar, ¿no? Y entonces como ya saben qué enfermedad les puede dar gracias a esta muestra de ADN, entonces ya se van cuidando, ¿no? Y lo que los expertos básicamente dicen sobre esto es que eso es mentira, ¿no? Y que lo que genera más bien es ansiedad en las personas. Entonces, yo podría poner acá que el tema central vendría a ser eh, la curiosidad por la predicción de las enfermedades, ¿no? Porque la gente tiene curiosidad por saber sobre su vida, tiene curiosidad por saber qué enfermedades se puede acarrear de aquí más adelante, ¿no? La curiosidad por prevenir las enfermedades. O si no, algo más básico, la predicción de enfermedades. A ver, prevención, la prevención de enfermedades. ¿Qué título le pondrías al texto? Podría ser expertos descartan pruebas que predicen enfermedades. Ahí está, porque eso es lo que ellos refutaron, ¿no? Entonces, para que mi texto sea llamativo, yo puedo colocar expertos descartan pruebas que predicen enfermedades, ya, de esa manera. Vamos a leer el texto 2. Para preparar caspiroleta se pone al fuego la leche con la canela y el azúcar. Esta mezcla no debe hervir para evitar que se forme nata. Aparte, se bate a mano el huevo por separado, es decir, la clara a punto de nieve y la yema hasta que tome color blanco. ¿Qué más nos dice? Se juntan ambas con el licor y la vainilla, se retira la leche del fuego y se agrega. Batiendo la mezcla de huevos y el pisco, se sirve en vasos o tazas resistentes al calor y se les espolvorea con especias. Se toma caliente. ¿Qué nos está indicando acá? Nos está dando una receta, ¿cierto? Entonces tú sabes que todas las recetas de cocina, cuando nos indican el procedimiento, los materiales, en este caso los ingredientes, viene a ser un texto instructivo. Por lo tanto, acá colocamos texto instructivo. ¿Cuál es el tema? La preparación de la caspiroleta. Ese vendría a ser el tema. ¿Qué título le pondrías al texto? Simplemente receta de la caspiroleta, porque básicamente en el texto instructivo estos son los temas, ¿no? Los títulos más comunes que se usan para definir a una receta. Pasamos al texto 3. Conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto con él fue como el que solemos ver en los niños pequeños, asustados, de la mano o en brazos de sus padres, cuando se acercan al agua bajo la promesa de no te pasará nada malo, vas a ver cuánto te gusta. Desde el primer chapuzón, desde esa primera experiencia muy común para todos los humanos, es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Nací en Quito, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas, y aunque ese entorno es mío y me acoge, también es cierto que he vivido con la sensación de no poder mirar más allá. Siempre existe una montaña en el camino que te indica de qué otro lado hay algo que no conoces o que no puedes ver. ¿Qué tipo de texto es esto? Básicamente, acá alguien nos está contando, está describiéndonos, ¿no? Está describiendo cómo era su pueblo, está describiendo cómo se ve el mar, está describiendo su ciudad andina en medio de volcanes y montañas, que es acogedor. Entonces, básicamente este texto es descriptivo, nos está describiendo cómo desde el punto de vista del autor está describiendo partes de su infancia. El tema central. ¿Cuál es el tema según la experiencia de nuestro autor? El tema vendría a ser eh, conocer el mar, ¿no? Porque él siempre quiso conocer el mar. Y sino que como él vivía en una zona llena de montañas, él no sabía lo que había detrás de ellas. Entonces el tema central es conocer el mar. ¿Qué título le pondrías al texto? Recuerden que un título siempre tiene que ser mágico, no tiene que llamar la atención. En este caso yo le he puesto
al otro lado de la montaña. ¿Por qué? Porque luego él va, al momento de narrar, tú vas a entender que se trata de que al otro lado de la montaña está el mar, eso que está describiéndonos en la lectura. Pasamos al siguiente texto. Según las últimas investigaciones, de las 24 horas del día, un cibernauta de 8 a 18 años que se encuentra 11 horas y media frente a una pantalla de computadora. Ese es el nuevo mundo que las tecnologías han descubierto para él. Así, miles de jóvenes conversan, intercambian fotos, videos y comentarios a través de Internet. Esta realidad ha dado lugar a un hecho realmente asombroso. Los chicos están más despiertos de lo que estuvieron sus padres cuando fueron niños o adolescentes. El cerebro de los muchachos de ahora trabaja 100% más que el de sus progenitores y formadores. Acá nos está haciendo una diferencia entre cómo se utilizaban los recursos antes de que existiera la tecnología, ¿no? Y qué está pasando con esta nueva tecnología que hace que todos estén pendientes de ella casi las 24 horas del día, casi, porque no, obviamente no son todas. ¿Y qué diferencia hay del uso de este tipo de vanidades de ahora con lo que de repente generaciones anteriores, ya sean de nuestros padres, hacían, ¿no? Porque ellos no estaban como nosotros, porque en ese tiempo no existía el celular, no existía a tan profundidad el Internet. Entonces, esa es la diferencia que nos plantea. ¿El texto qué pretende? El texto básicamente nos está informando, ¿no? Nos está informando. Cuando tú ves un texto que te informa sobre un hecho, sobre un acontecimiento, que no sea obviamente un cuento, una leyenda, un mito, una novela, porque eso ya sería narrativo, sino que te esté informando algo real, algo cotidiano, tal vez algo de la historia que te está informando, eso vendría a ser un texto expositivo o informativo. El tema central en este caso vendría a ser, bueno, los jóvenes de hoy están más tiempo frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, que los jóvenes de ahora están más pendientes a la nueva tecnología. Entonces vas a colocar, los jóvenes de hoy están o pasan más tiempo frente a las computadoras. ¿Qué título le pondrías a tu texto? Como en el texto básicamente nos está explicando que antes nuestros padres y las generaciones anteriores no tenían este tipo de problemas, o sea, su preocupación principal no era estar pegado frente a una computadora o frente a un celular y su cerebro no estaba metido ahí en una pantalla, en cambio ahora sí, incluso se la pasan de madrugada en celulares y todo eso, ¿no? Incluso en la computadora viendo videos. Entonces, para escoger un tema de acorde a lo que dice la lectura, yo lo he considerado que podríamos poner la tecnología nos mantiene despiertos, ¿no? Porque utilizamos casi todo el día que ya ni siquiera tenemos tiempo para dormir. Entonces, eso pondría yo en el título. Texto 5. A ver, vamos a leer. Yukino Miyazawa es una alumna de primer año a la que le encanta ser admirada, envidiada y sobre todo ser la mejor. Es bonita, inteligente y muy vanidosa. Delante de sus compañeros se comporta con gran prestancia y una fingida modestia. Aparenta gustar de grandes obras de la literatura y la música clásica, cuando en verdad prefiere escritores y músicos bastante más mundanos. Al llegar a su casa se olvida de todo, se pone buzo, lentes, un pañuelo en la cabeza y discute con sus dos hermanas. Su gran actuación marchaba bien hasta que conoció a Arima, un compañero de clases que también destacaba por su inteligencia y amenazaba además con robarle la admiración del resto. Aunque al principio trató de humillarlo, luego descubrió con él que la apariencia no lo era todo y dejó aflorar sus grandes virtudes como la terquedad, la piconería y esa extraña obsesión por ser la primera. Pero por encima de todo descubrió el más profundo amor y sus consecuencias. Acá nos cuentan la historia de una chica que era bastante creída, se podría decir, ¿no? Era creída con lo que tenía, era creída porque tenía los medios para hacerlo, según ella, se creía superior a los demás, porque de repente tenía más que ellos, porque era vanidosa, porque de repente mostraba una inteligencia, pero ella tenía un secreto, ¿no?
Ella fingía ante todos que era muy letrada, que solo le gustaban las cosas exclusivas, como por ejemplo la literatura clásica, la música clásica, ese tipo de cosas que no está en el rango de cualquier mortal, ¿no? Sino que tienes que ser una persona que de verdad te interese el estudio profundo de estas cosas para que tú puedas acceder a este tipo de gustos, ¿no? Generalmente la mayoría de nosotros no tenemos esos gustos porque nos aburre. Entonces, ella demostraba eso ante las personas obviamente se sorprendían, creían que ella era un ser superior por tener este gusto, pero sin embargo el secreto de ella era que por lo bajo a ella no le gustaba esto, sino que a ella le gustaban las lecturas convencionales, tal vez estas lecturas juveniles, y también le gustaban mucho las músicas modernas, ¿no? No necesariamente lo clásico. Entonces, cuando Arima descubre su secreto, ella, ella quiso humillarlo, ¿no? Pero luego descubrió que la apariencia no lo era todo, pero siempre va a salir ahí su verdadera personalidad, ¿no? Por más que quiera cambiar, siempre va a salir su piconería, su terquedad y la obsesión por ser la primera. Y bueno, entonces vamos con las preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? La apariencia física de Yukino, la verdadera personalidad de Yukino, argumento de Carecano, el enamorado de Yukino, la actuación de Arima. Aquí en el tema principal, ¿cuál vendría a ser? La verdadera personalidad de Yukino, porque aquí nos cuentan cómo era ella frente a los demás y cómo era ella cuando estaba sola, ¿no? A ver, ¿qué tipo de texto es? Esto es una historia, ¿no? Es tipo un cuento nos está contando la vida de alguien, no es como un cuento. Entonces, todo ello viene a ser narrativo, es una narración seguida de hechos impactantes, es una historia básicamente. Entonces, esto es narrativo. ¿Es falso sobre Yukino? A ver, en este tipo de preguntas de falsedad es donde nosotros vamos a analizar cada una de las alternativas y la que nos salga falsa va a ser la respuesta. ¿A Yukino le gusta aparentar lo que no es? Esto es verdadero. ¿Gustan verdaderamente los músicos mundanos? Sí, verdadero, porque a ella en realidad le gustaban los músicos mundanos. ¿Se comporta con fingida modestia? Sí, porque ella es bien fingida, esto es verdadero. No tiene obsesión por ser la primera. No la tiene, sí la tiene, por lo tanto esta expresión es falsa. Es descubierta por Arima, esto es verdadero. ¿Cuál de todos nos salió falso? La D, por lo tanto esta es la respuesta. Pasamos al texto 6. Un tigre cuando era cachorro había sido capturado por humanos. Fue liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres no había disminuido sus fuerzas ni sus instintos. En cuanto lo liberaron, corrió a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos, teniéndolos otra vez entre ellos, le preguntaron, ¿qué has aprendido? El tigre meditó sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio trascendente. Recordó un comentario humano: los tigres no son inmortales. Crees que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán. Ah, pensó el tigre para sus adentros. Ese es un pensamiento que los sorprenderá. No somos inmortales, la vida no es eterna. Aprendí esto, dijo por fin. No somos inmortales. Solo ignoramos que alguna vez vamos a... Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar. Se abalanzaron sobre él, le mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema que de los enfermos de muerte, dijo uno de los felinos. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. A ver, aquí nos está contando la historia básicamente de un tigre, ¿no? Que de pequeño fue capturado y fue criado por humanos. En una de esas conversaciones entre humanos, escuchó decir que los tigres no eran inmortales, ¿no? Una de esas pláticas que sale así de repente, ¿no? Entonces ahí él se dio cuenta de que los tigres también pueden morir, ¿no? En este caso porque generalmente ellos se creen superiores, se podría decir en el ámbito en la naturaleza, en la selva, se creen superiores. Entonces, cuando él le dijo eso a sus demás compañeros, que los tigres sí podrían morir, entonces sus compañeros se molestaron con él
y decidieron eliminarlo. ¿Por qué lo eliminan? El mensaje está al final de la lectura. ¿Por qué eliminan al tigre? ¿Por qué lo matan? Porque su idea, su pensamiento, puede ser contagioso para los demás y él puede transmitir esa idea que tiene de que los tigres no son inmortales, de que los tigres sí se mueren, puede transmitir eso a los demás. Entonces, para evitar que esta idea se propague por toda la población de los tigres, deciden eliminarlo a él para que esto no sea un precedente de que sí existe muerte para los tigres, ¿no? Entonces, por esa razón es que terminan con la vida de ese tigre. Y ahí nos cita lo que dijo uno de los felinos: ese es el problema de los enfermos de muerte. Se tornan resentidos y quieren contagiar a todos. Entonces, para evitar que contagie a toda la población de estos pensamientos, deciden eliminar. Vamos con las preguntas. ¿Qué tipo de texto es? Esto es una historia, entonces estamos hablando de narrativo. ¿Cuál es el tema del texto leído? La rivalidad entre tigres, el tigre que quería hablar, un tigre que fue capturado por humanos, la muerte de un tigre, la envidia de los humanos. ¿Cuál es el tema? ¿De qué nos está hablando? Acerca de la muerte de los tigres, ¿cierto? Nos está hablando de la muerte del tigre. A ver, marca el sinónimo del término meditó, que aparece en el texto, meditó. ¿Qué cosa es meditar? Pensar, ¿cierto? Entonces, aquí colocamos la B. Indica las oraciones que no guardan relación con la lectura. Vamos a ver quiénes no guardan. El tigre quería transmitirles algún concepto sabio a los otros tigres, verdadero. Él quería transmitirles esa información de que ellos sí pueden morir. Un tigre que, cuando cachorro se fue a vivir con los humanos, fue a visitar a su familia. A ver, un tigre que cuando fue cachorro se fue a vivir con humanos, fue a visitar a su familia. No, claro, esto es que fue a visitar a su familia. No, ya, a ver, vamos con la C. Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar y lo atacaron hasta morir. Ya, esto sí es verdadero. El dicho que recordó el tigre es que los tigres no son inmortales. Esto también es verdadero. Los tigres creen que son inmortales porque ignoran la muerte. Recordó el tigre. Esto también es verdadero. Por lo tanto, lo incorrecto es la B. Un tigre que cuando era cachorro se fue a vivir con los humanos, fue a visitar a su familia. O sea, no es que fue a visitar, ¿no? Porque una visita es tú los visitas y de ahí te regresas, ¿no? Sino que él ya se quedó. Se quedó porque logró escapar, ¿no? No logró escapar, sino que lo liberaron. Entonces, la respuesta es la B. Se puede concluir de la lectura. ¿Qué podemos concluir de esta lectura? Los hermanos del tigre pensaron que él estaba condenado a muerte. Los tigres son seres vivos muy agresivos. Los tigres son seres poco inteligentes, por eso atacan a los seres enfermos. La vida con los seres humanos garantiza la vida de los animales. Los tigres odiaban a los que venían de otro lado. Se puede concluir que los hermanos de este tigre pensaron que su hermano estaba condenado a muerte. Como pensaron esto, decidieron eliminarlo. Entonces la clave es la A. Ahora la tarea que ustedes tienen es la ficha virtual. Acá tienen la ficha que va a estar colgada obviamente en su intranet y también está debajo del video. El video que estoy enviando está ahí, en el primer comentario está el link. Ustedes simplemente ingresan y se ponen a desarrollar. Ahí nos va a preguntar qué tipo de texto pertenece a cada enunciado. Acá tienen los enunciados y acá están los tipos de texto. Léanlo con claridad y ustedes marcan qué tipo de texto es cada uno de los indicados. Luego lo envían y me va a llegar automáticamente. Y a ustedes les va a dar la nota, el resultado de lo que han entendido. Entonces eso sería todo.